Estimados estudiantes, en este video vamos eh, a terminar de comprender el concepto de la compensación de reactivo, también llamada compensación del factor de potencia, y vamos a empezar analizando este triángulo de potencia, donde tenemos nuestro ángulo phi, que ya habíamos conversado que era el ángulo del z, y esta vez le cambié el apellido, que le puse phi inicial. Hice eso porque efectivamente cuando yo tengo el motor, yo tengo una condición inicial donde no tengo un condensador conectado. Y la finalidad de compensar el factor de potencia o compensar la potencia reactiva es efectivamente disminuir el ángulo. Y para eso yo primero tengo que calcular la potencia reactiva. Y la potencia reactiva yo lo puedo calcular usando la trigonometría y particularmente estas fórmulas que están acá, donde yo tengo que tener clarito qué cosas tengo, como por ejemplo el factor de potencia inicial, me lo dan acá en la placa característica, aquí está, y de ahí yo puedo eh, inferir el ángulo respectivo. ¿Ya? Esto también lo había explicado en un video anterior, pero lo voy a hacer así rapidito. Si yo tuviera el coseno, perdón, el coseno phi, claro, 0,95, yo aplicando la función inversa, arco coseno de 0,95, por ejemplo, ya puedo saber el ángulo que tiene el ángulo de fase. En este caso son 18 grados para la placa característica del motor. Y con eso, teniendo el ángulo y teniendo la potencia activa, por ejemplo, podría aplicar esta fórmula que está acá abajo, donde el tangente del ángulo, conociendo el ángulo ya puedo aplicar la función tangente sin problema. Y conozco el cateto adyacente, que es la potencia activa, y por cierto que en la placa característica también me la indica, los kilowatts. Y me queda conocer el cateto opuesto, que precisamente el cateto opuesto al ángulo sería el valor de Q. Y a este le vamos a cambiar aquí también el nombre o el apellido más que otra cosa, y la voy a llamar Q1. ¿Por qué Q1? Bueno, básicamente porque yo quiero llegar a este valor. Y a este valor yo le voy a llamar Q2. ¿Ya? Yo quiero disminuir la potencia reactiva. Y al disminuir la potencia reactiva, también voy a disminuir el ángulo. Y por cierto, también se disminuye la potencia aparente. Ya. Voy a llevarme entonces esto hacia allá. Ahí está. Y ahí tengo conviviendo cuatro cosas. Potencia reactiva 1, potencia reactiva 2, que al cual quiero llegar, un ángulo phi inicial y un ángulo phi final. El phi inicial ya les dije cómo obtenerlo, algo que yo puedo conocer. Entonces voy a calcular mi Q1 y mi Q2 para las distintas situaciones de los ángulos. Y el cateto adyacente, que viene siendo la potencia activa, este no cambia en esta fórmula. Ustedes vieron que me traje toda esta fórmula acá, disminuir el reactivo, pero la potencia activa siguió siendo la misma. Entonces voy a hacer esto en el OneNote, pero primero voy a copiar bien esto por ahí. Y esta fórmula me la voy a memorizar. Tangente, cateto adyacente partido en cateto opuesto partido en cateto adyacente. Me voy al OneNote. Ok, por ahí. Y voy a poner la formulita
Entonces, la tangente del ángulo, en este caso, voy a tomar como referencia el phi inicial. Va a ser igual al cateto opuesto, sería este cateto acá, el Q1, para el caso del phi inicial, dividido en la potencia activa. Como a mí me interesa despejar este, entonces este que está acá va a pasar multiplicando al lado allá. Entonces la tangente del factor de potencia inicial va a ser igual, o acá pasando multiplicando el tiro, potencia por tangente del phi inicial es igual a el Q1. Puedo hacer lo mismo con el Q2, considerando que el ángulo final yo también lo podría conocer, o podría inferir cuál es de una forma que les voy a explicar enseguida. El Q2 va a tener exactamente la misma forma. La única diferencia es que es el ángulo el que cambia. Ya no es phi inicial, sino que es phi final. Y finalmente, lo que yo quiero disminuir acá es esta potencia de aquí. Yo sé que el azul grandote que llega hasta acá es el Q1 y este pequeño es Q2. La diferencia de eso es lo que yo quiero compensar. Y a este lo voy a llamar Q compensar. Y eso no es otra cosa que la resta. Entonces mi Q por compensar sería igual a mi Q1, que es el valor más grande ahí, menos el Q2. Antes de plantear la ecuación y hacer el reemplazo que conozco para el Q1 y Q2, les quiero explicar algo relacionado con el factor de potencia inicial. Yo no conozco, o el ángulo inicial, yo no conozco el ángulo inicial, yo conozco el factor de potencia inicial. El factor de potencia inicial es igual al coseno del ángulo inicial. Y eso me lo entrega, esto me lo entrega la placa característica. Y para poder despejar de aquí el ángulo, que es lo que yo uso aquí dentro de la tangente, yo no uso un coseno ahí, sino que uso un ángulo. Lo que tengo que hacer es aplicar la función inversa del coseno para extraer el ángulo de ahí. La función inversa del coseno sería el arco coseno. Si lo aplico a los dos lados, cuando lo aplico al lado izquierdo, me queda arco coseno del factor de potencia inicial. Y cuando lo aplico al lado derecho, el arco coseno se cancela con la función coseno. Y solamente me queda el factor de potencia inicial. Me da con factor de potencia inicial. El ángulo inicial. ¿Ya? El ángulo inicial me queda. Y aplica lo mismo para la otra fórmula, para el phi final. Y tengan en cuenta que, al igual que yo conozco el factor de potencia inicial, yo puedo, o yo sé en realidad que la normativa chilena penaliza los factores de potencia sobre 0,93, bajo 0,93. Por lo tanto, yo voy a querer siempre un factor de potencia superior a 0,93 como factor de potencia final. ¿Ya? Por lo tanto, yo conozco el factor de potencia final por diseño. Soy yo el que lo diseña finalmente. Entonces mi factor de potencia final va a ser igual a un coseno de phi final. ¿Ya? Y ahí se aplica la misma lógica. Y finalmente me queda que mi ángulo phi final va a ser igual al arco coseno del factor de potencia final. Y ahora sí que puedo hacer, primero voy a hacer, donde haya phi final voy a reemplazar esto, donde haya phi inicial
voy a reemplazar esto. O sea, dentro de los argumentos. Y voy a reescribir esto y después voy a pasar a la fórmula de la compensación del reactivo. Entonces mi Q1 quedaría finalmente como P por la tangente. Y aquí donde dice phi inicial, reemplazo esto, el arco coseno del factor de potencia inicial. Y cierro los paréntesis. Y el Q2, el P por la tangente arco coseno del factor de potencia final. Y ahora el QC, bueno, el QC va a ser igual a Q1, que Q1 está arriba. De hecho no lo voy a ni escribir siquiera porque lo puedo copiar y pegar. Vamos a ver si me resulta. Sí, me salió. ¿Ya? Menos ese menos que está ahí. Salió chueco el menos. El Q2 que está aquí arriba. Por ahí. Y esta formulita la voy a arreglar un poquito porque tengo un factor común a ambos lados de la resta. A este lado la resta y a este lado la resta. Y ese factor común es P. P por. Y aquí dentro va a ir la tangente. Voy a abrir los paréntesis. Menos. Y por acá está este otro factor que es la tangente del factor de potencia final. Y me falta el paréntesis grandote. Y cierro ese paréntesis de ahí. Entonces ya tengo mi fórmula de la potencia que debo compensar para llegar desde el ángulo inicial hasta el ángulo final. Y así obtengo ese valor que está ahí. Voy a dejar el video hasta acá y en un video posterior vamos a aplicar estas fórmulas en Excel.